Vamos a ver hoy cómo podemos preprocesar los datos usando Weka. Cargué esta dataset que viene con Weka, ¿no? Dentro de la carpeta data es una dataset relacionada a la clasificación de imágenes. Y viene en dos partes. La primera parte que se usa para el entrenamiento y la segunda parte que se usa para la prueba del modelo predictivo que se va a construir, ¿no? Para ver cuál es la calidad de clasificación eh, usando instancias o nuevas imágenes que no fueron vistas por el modelo predictivo. O sea, son nuevas imágenes diferentes a las imágenes usadas en la dataset de entrenamiento. Entonces, yo cargo esta dataset. Lo primero que vemos, estudiamos, vemos los atributos, que son 19 atributos relacionados o fueron extractos de las imágenes relacionados al color, la intensidad, el color azul, color verde, etcétera. Y tenemos la clase número 20 que es el atributo número 20 que viene siendo la etiqueta, la experiencia del experto. Él me dice que la instancia 1 puede ser ladrillo, puede ser cielo, puede ser cemento, etcétera. Vemos esta dataset, ¿no? Esta es la tabla. Lo primero que cuando estoy viendo, ¿no? Estoy viendo aquí, tengo que notar algunos puntos. Primero, la cantidad de instancias por clase. O sea, aquí el modelo predictivo siempre va a dar la prioridad a la clase que contiene más instancias. En nuestro caso, es la clase de color verde que representa las imágenes con rutas, caminos. O sea, ¿por qué? Porque tengo 236 instancias, que es la máxima, la que contiene más imágenes. Por lo tanto, si queremos construir así un modelo predictivo, siempre va a dar preferencia a esta clase. Entonces, estoy enfrente de un problema que se llama el problema de no tener las clases balanceadas. Por lo tanto, debo saber cómo resolver este problema. Dos, estamos viendo cuáles son los problemas que podríamos tener. Abro la data y veo si hay datos faltantes. Los datos faltantes, en este caso, estoy viendo que toda mi data no hay datos faltantes. Normalmente, los datos faltantes son producto del operador que está introduciendo, por ejemplo, la data, y entonces dejo algunos atributos sin ingresar datos. O quizás al momento de procesar alguna instancia se fue la luz, por lo tanto quedaron algunos atributos sin datos. Por cualquier razón debemos saber cómo manejar, reemplazar los datos faltantes. Como mi data no tiene datos faltantes, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a generar los datos faltantes ficticios, y yo tengo aquí en la pestaña del Explorer, en la pestaña Preprocessing, tengo filtros. Esos filtros son divididos supervisado y no supervisado. ¿Qué significa supervisado? Supervisado, esos filtros quiere decir que toma en cuenta la columna de la clase. No supervisados son aquellos filtros que se aplican sin que tomen en cuenta la columna de la clase. Aquí, dentro de cada, ya sea algoritmo supervisado o no supervisado, se categorizan los algoritmos relacionados a atributos y que se aplican a atributos o a instancias. Ahora voy a generar datos faltantes, porque el caso mío de esta data no hay datos faltantes, pero yo voy a simular esta situación para
mostrarles cómo yo puedo cómo puedo tratar los datos faltantes. Entonces, aquí hay un filtro que se llama Replace with Missing Value. Entonces, por lo tanto, este filtro me va a generar datos faltantes. Voy a seleccionar cualquier atributo, quizás el atributo 1, voy a seleccionar el atributo 16, y 17. Estoy suponiendo, ¿no? Y no hago nada, hago la probabilidad porque son datos que estoy agregando como ruido, mi data no está limpia en este caso. Entonces estoy aplicando para simular los datos faltantes. Entro aquí y fíjense cómo ahora tengo algunas casitas dentro de mi tabla en color gris y eso quiere decir datos faltantes. Los datos faltantes normalmente se representan con un signo de interrogación. O sea, si yo quiero abrir esto en esta data en un editor de texto, me va a salir un signo de interrogación. Por lo tanto, ahora yo apliqué a 16, 17 y se acuerdan, y el atributo 1. Entonces ya tengo datos faltantes. Suponiendo, por lo tanto, el segundo problema, mirar si hay datos faltantes. Si hay datos faltantes, lo trato con esta opción. Esta opción este filtro Replace Missing Value me reemplaza los datos faltantes con el promedio de cada atributo. Ahora, en el segundo filtro, me reemplaza los datos faltantes con una constante puesta o introducida por el usuario, por nosotros. Voy a usar el primer filtro y le digo Apply. Al decir Apply, ya no tengo datos faltantes, ¿no? Fíjense aquí, ya en estos datos, fíjense, estos datos, este es el promedio y el filtro me ha reemplazado estos datos donde él encontró un dato faltante. Vamos al atributo 16 y 17 donde yo apliqué y fíjense, este es el promedio que se repite en cada casita donde había un dato faltante. Entonces, ya yo sé que mi data contiene datos faltantes. Yo voy a intentar ahora a clasificar, ¿no? A clasificar, aplicar algunos clasificadores para ver cómo se mejora o cómo podría empeorar el rendimiento, ¿no? El desempeño, mejor dicho, de mi clasificador. Vamos con las reglas. Lo último que vimos es la regla. Vamos con el JRIP. Ese es el clasificador de reglas, me va a generar un conjunto de reglas. Le voy a dar Start. Y este es el conjunto de reglas. Fíjense que él me ha generado 19 reglas. Bien, ahora, fíjense aquí todavía no me ha generado. Bien, me está diciendo 93.8% de instancias bien clasificadas. Aquí tengo el recall, la sensibilidad, la peor sensibilidad fue para la clase Voyage, ¿no? Para la imagen que clasifica Voyage. Entonces, esta es la peor. Y la mejor, no, perdón, es para la clase Ventana. Y la mejor sensibilidad va para Cielo, ¿no? Fíjense, ya se acuerdan la matriz de confusión. Muy bien, entonces ya tengo el conjunto de reglas. Ahora, cuando estoy trabajando, me está diciendo en este caso la clasificación fue muy, muy buena, pero en algunos casos quizás me daría 60, 65 y ahí viene el trabajo, como aumentar, ¿no? la accuracy, la exactitud o
aquí tengo o sea, la sensibilidad, el promedio de la sensibilidad 93%, es muy buena, pero quizás me daría 65, 70 y el reto es saber cómo elevar ese porcentaje. Pero ¿cómo voy a saber? Vamos a suponerme este clasificador, cualquier clasificador, en este caso yo tomé el de reglas, me dio 65. Uno se pregunta cómo este porcentaje de sensibilidad o de exactitud es bueno. Entonces, hay un clasificador que se llama el Zero R. El Zero R, el que me da un clasificador, me da considera, ¿no? Considera que todas las instancias pertenecen a una sola clase. Por lo tanto, fíjense la matriz de confusión y este es la línea, el borde, ¿no? La línea borde de mi clasificación. O sea, mínimo, mi clasificador debería tener 15%, no puede bajarse. En este caso, en esta dataset. O sea, él consideró todas las instancias pertenecen a la clase F. Por lo tanto, él dijo, no, es 15%. O sea, esta es la línea o sea, de los resultados del desempeño de cualquier clasificador. No puede bajar. Claro, en nuestro caso hay muchas diferencias entre el 15% y el 90 y pico por ciento que obtuvimos con el clasificador de clasificador basado en reglas. Bien, entonces, vuelvo al preprocesamiento, ¿no? Vuelvo al preprocesamiento. Ahora, ¿qué puedo aplicar? ¿Qué otras cosas vamos a aprender? Primero, a veces quiero clasificar y mantener, ¿no? Quiero clasificar y mantener el resultado, ver cómo en la primera instancia se clasificó bien o no se clasificó bien, ¿no? Entonces necesito ver el resultado de la clasificación. Entonces, para ver el resultado de la clasificación, hay dos formas. Voy por la primera, que yo le digo aquí, ¿no? Imprime la salida de la predicción en un archivo, podría ser de cualquier formato. En este caso voy a seleccionar el CSV y le doy el nombre aquí y le doy el nombre, déjame colocarlo, ok, le voy a dar nombre output.csv. Al hacer esto, ¿no? Me va a arrojar la salida. Cierro esto y otra vez selecciono, por ejemplo, quizás selecciono el árbol de decisión y le voy a dar Start. Donde quiero saber exactamente dónde, entonces voy a donde grabé, voy a documentos. Y abro el archivo. Entonces arrojé los resultados. Fíjense, aquí está. Vamos a estudiar la salida de este archivo. Mientras que se está abriendo, aquí, ajá. Bien. Fíjense, aquí solamente me dio, si vengo para acá, y veo los resultados. O sea, la instancia 1, ¿no? No hay error. Fíjense, no hay error. En la instancia 68 me arrojó, o sea, ¿cuál es la clase predicha? Fíjense, la clase actual está en la columna B, la clase predicha en la columna C. O sea, y la clase en la columna D es el error, si hay error o no hay error. La columna E es el porcentaje de la predicción. O sea, aquí hay un error y es la clase actual, es una imagen relacionada a cemento, pero
el clasificador me la puso como ventana. Entonces hay un error y es el porcentaje de clasificación, ¿no? Que él dio, ¿no? Entonces aquí yo puedo ver esto. En este caso yo pude exportar y ver dónde está el error y puedo ver de cerca por qué esta instancia me está produciendo error. Vuelvo a Weka y aquí vuelvo otra vez aquí y yo puedo determinar si quiero cuáles son los atributos. Yo le puedo decir del primer atributo al último atributo. Le doy OK y así yo puedo generar otra vez el archivo, ¿no? Ahora al abrir acá me va a decir, no me dijo nada. OK. Tengo que abrirlo otra vez para ver que ya contiene todos los datos. No lo veo porque no lo ha hecho porque estaba abierto. Bien, pero de esta forma yo puedo generar el archivo de clasificación y donde está el error. Ahora, yo puedo ver, ¿no? Puedo ahora, aprendiendo más filtros, yo puedo agregar un identificador y puedo ubicarlo donde puedo ubicar ese identificador. En algunos momentos yo necesito, ay, perdón, otra vez. Este es la Add ID. Entonces le doy aquí, First, le doy Apply y se me está agregando un identificador, ¿no? Si vuelvo aquí me da 1, 2, 3, etcétera. Bien, no lo necesito, lo elimino. Otras de las cosas que puedo aplicar es normalizar. Normalizar las instancias. ¿Por qué yo debo normalizar las instancias? Fíjense aquí, ¿no? La región centroid es un valor muy alto, 189. Estoy tomando la primera instancia, mientras la región centroid, ¿no? Columna, ¿no? Es 38. Entonces, siempre el clasificador va a dar preferencia a este atributo. Veremos otros atributos. Vemos aquí que tengo atributos con valores 0. Por lo tanto, siempre el atributo para esta instancia, el atributo 2, le va a dar más importancia para evitar que haya esa desviación en la predicción o en las preferencias, o sea, va a tener más probabilidad, piense que es un valor negativo, ¿no? Y por cierto, yo puedo pararme en cualquier y cambiar, ¿no? Puedo pararme en cualquier casita de la data y cambiar. Entonces, para resolver esto, yo puedo usar Normalize. Normalize, aquí me está diciendo comienzo de 1, ¿no? Okay. Comienzo de 1 y me paso 2. O sea, comienzo 1, paso 2, o sea, entre el 1 y menos 1, esto me va a dar por defecto. Entonces vengo para acá y aquí me normalizó esos valores. Caramba, no lo hizo. Perdón. No fue seleccionado muy bien el filtro. Ahora sí. Ahora le doy Apply y vemos qué pasa. Vemos que los valores ya están, fíjense, ya están normalizados. O sea, oscilan dentro de un rango. Entre el 1 y el menos 1, me imagino, sí. Y así. Entonces, normalicé. Ahora, si quiero intentar otra vez, vamos a ver con árboles de decisión. A veces me daría mejor con normalizar los datos. Aquí me dio la primera vez 95.73 sin normalizar y aquí 92. En caso de este algoritmo no fue muy bueno, pero si yo voy a deshacerme de la normalización y quiero aplicar un algoritmo, el K-Nearest Neighborhood, ¿no? Ese algoritmo, como depende de la distancia euclidiana, y si quiero clasificar, me va a dar un porcentaje, vamos a ver cuánto, 95.06. Pero si yo quiero normalizo,
siempre, ojo, hay que normalizar si quiero aplicar cualquier algoritmo que usa eh, distancia. Entonces, ahora le doy Start. ¿Okay? Y me va a ver 94. En este caso, en esta dataset, no me ha mejorado el porcentaje, pero normalmente con los algoritmos que usan la distancia euclidiana o cualquier tipo de distancia, es mejor normalizar aplicar el filtro Normalize. Otros filtros que podemos randomize, a veces si las clases van juntas, el algoritmo, su desempeño quizás se cambia, entonces es mejor mezclar las instancias con randomize. Si quiero probar, quizás me mejora, a veces me mejora, a veces me empeora, ¿no? 94 y aquí, punto 2, se empeoró, fíjense, al randomize. Todo depende del orden de las instancias. Entonces, por lo tanto, le doy undo. Otros filtros que pueden mejorar o empeorar dependiendo de la naturaleza de los datos es discretizar los datos. Entonces, discretizar los datos, o sea, en vez de tener los datos numéricos que oscilan entre un intervalo, ¿no? Por ejemplo, aquí mínimo, máximo, ¿no? Este es después que normalicé, estos son los valores. Yo puedo discretizar, voy a tomar los valores por defecto del filtro, que son 10. Yo puedo decrementarlo, ¿no? Ponerlo en 5. Entonces le doy, pero le dije a todo, no, yo puedo aplicar solamente al segundo atributo. Le doy apply, ¿no? Y veo que el segundo atributo ya se convirtió en intervalos. Si voy para acá, y fíjense, el segundo atributo ya no es numérico, ya es de categórico, ¿no? Ya es nominal. Fíjense que ya es nominal. Entonces, quizás al aplicar cualquier algoritmo, voy a repetir acá el árbol y voy a ver si se me mejora el resultado. Todo 92.06. A ver, lo último me empeoró porque apliqué muchos filtros y no sé qué es lo que pasó, tengo que deshacer todo eso. O sea, al discretizar eso no me dio bien, entonces no siempre me va a dar bien, entonces tengo que ir probando y ver cuál es el que me ayuda a mejorar el desempeño del clasificado.